Analizando. Mis amigos y amigas, como cada semana aquí nos encontramos para platicar en este podcast, en este programa de Analizando. Habíamos prometido la pasada semana que íbamos a hablar sobre el tema de la China comunista. Sí. Prometimos eso. Pero debido a que hemos tenido el proceso electoral del pasado domingo 19, nos vemos obligados a tocar los temas que tienen que ver con las elecciones del domingo, los antecedentes, los candidatos, los líderes de esos partidos que fueron votados, unos como candidatos y otros sencillamente como líderes de los partidos, como es el caso de Danilo Medina y su posición actual. Pienso que esta semana debemos de hacerle un aporte a todas las dominicanas y los dominicanos que nos dan seguimiento a través de Analizando cada sábado por la tarde. Tal y como decíamos la pasada semana, era un deber de los dominicanos salir a votar. Como podemos ver en este cuadro, teníamos 8.145.000 empadronados para votar. Y de esa cantidad de empadronados para votar, si el señor productor nos pone el cuadro, si fuera tan amable, ¿verdad? Ahí lo podemos ver. Apenas votó un 54.37% como votos válidos emitidos, puesto que votaron 4.362.000 válidamente, nulos 65.000, observados 572, creo que fantástico, porque para una cantidad tan grande de votación que observarán 572 votos es un gran triunfo para ese proceso. En términos de observados es a lo que me refiero. Entonces vemos que finalmente un 54.37% de la gente fue a votar. Ahora bien, yo quiero que nos pongan en pantalla a estas tres figuras. En el centro, el doctor Leonel Fernández, por la Fuerza del Pueblo. Al lado del presidente Fernández y visto en pantalla a la derecha, a mi juicio, una joven promesa política, el doctor Abel Martínez, candidato del Partido de la Liberación Dominicana, y a la izquierda en pantalla, sonriente con su pañuelo blanco en el saco, el actual presidente de la República, Luis Abinader, quien resultó triunfante en ese proceso. Héctor, habíamos dicho que las encuestas del país previo a las elecciones estaban mintiendo. Sí, pero habíamos dicho que parte de esas encuestas, de hecho yo mismo había dicho aquí, cosa que me criticaron. Yo decía que algunos números se veían. ¿Qué le criticó quién? Me lo criticaron, usted mismo me lo criticó. Me había dicho que había números que estaban inflados y yo dije que sí. Pero sea responsable y diga que nosotros nos equivocamos, sí, ¿verdad? No, porque la verdad es que lo atacamos a usted, esa es la pura verdad. Sí, claro. Sin embargo, yo había dicho que los números reales, y lo dije aquí, podemos buscar el programa ahí, donde decía yo que los números reales andaban del 58 al 60, posiblemente un 61, y ya era una exageración, porque recuerden que en esa misma semana había salido una encuestadora que decía que era un 68, y yo decía que el número era demasiado alto. Sin embargo, decir que históricamente en nuestro país, en los últimos años, hemos visto un nivel de abstención en cada una de las votaciones, sobre todo si vamos desde la primera elección democrática que tuvimos aquí, donde salió electo el profesor Juan Bosch como presidente de la República en el 62, y de ahí en adelante, en cada una de las votaciones hemos visto que ha habido un fenómeno de abstención electoral, que si nosotros analizamos eso y nos vamos más profundamente, podríamos decir
que del 2000 hacia acá hemos tenido números cada vez mayores de abstención. Por ejemplo, si vemos la tabla ahora mismo, vemos que en el año 2000, que fue cuando ganó Hipólito Mejía, tuvimos una abstención de un 23.86%, pero desde ahí hacia acá el número no ha bajado, sino que se ha incrementado. Y esto, a mi juicio, quiere decir que los partidos políticos, todos, han tenido culpa en esa parte. ¿Por qué? Porque la política prácticamente se ha cualquierizado. Y eso es algo que hay que analizarlo muy profundamente. ¿Qué ha pasado en nuestro país? ¿Por qué la gente ha tenido esa dejadez cada vez que hay un proceso eleccionario? ¿Y por qué los partidos políticos se han ido debilitando de esa forma? O sea, ¿qué ha pasado con los partidos políticos y por qué la gente ya no le está dando el seguimiento que en años anteriores? José. Héctor, mira, yo pienso que el tema de la abstención, ya estamos viendo la tabla, y ha ido teniendo un ascenso cada vez mayor. Claro. La razón, podrían ser múltiples las razones, pero yo pienso que entre las principales, aunque aparecen algunas figuras políticas que quieren inventarse teorías sobre esto, yo pienso que el principal factor es el clientelismo político. ¿Por qué esto? Porque frente a los dominicanos que se venden por un picapollo, por un potecito de ron, son más los dominicanos que repudian ese tipo de acción vulgar de la política y prefieren entonces no ejercer el voto porque han perdido la confianza en el quehacer político nacional. Y es a raíz de eso que muchos dominicanos se distancian, no participan frente a una clase política donde el narcotráfico es uno de los protagonistas, donde el dinero más habido se invierte en la política. Los riferos, los banqueros, tú ves que son hoy los protagonistas en muchos escenarios políticos y están hoy impregnados en el Congreso. Aquí hay candidatos que ganaron, en su mayoría del partido oficialista, que están asociados y que suena el rumor público. ¿Cuál es el partido oficialista? El Partido Revolucionario Moderno. Tú estás como asustado. No, yo no estoy asustado, doctor. No estoy asustado. Incluso está como Héctor, que a veces se asusta. No hay miedo. No, yo nunca me he asustado. Nunca me he asustado. Muy bien. Y mire, quiero decir, responsablemente, todo el tiempo he estado de frente con lo que digo. Seguro. Todo el tiempo. Entonces, nunca va a fallar. Frente a esa realidad, no, eso es así. Y Héctor, frente a esa realidad, yo siento que se ha dado esa apatía de la sociedad frente a la política. Sí, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que lo tenemos que ver, que usted y Héctor no lo pueden rehuir. ¿Cuál sería? Y es que ese nivel de abstención al que progresivamente hemos llegado, que alcanzamos el pasado domingo 19, un 43% de abstención, casi 44% de abstención. Esa es una culpa directa y proporcional a los partidos políticos del sistema. Desde ahí yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Incluyendo al suyo, que es el PRM. Pero claro, pero es que no está excepto. ¿Está de acuerdo en eso? Claro que sí, es que todos los partidos, mire, por eso yo decía hace un momentito, que los partidos políticos tienen que entrar en una revisión profunda de qué ha pasado, por qué han llegado al punto donde la gente ya no le importa el salir a votar. O sea, no le importa el hecho de que usted, por ejemplo, como en el caso del domingo pasado, que luego de las votaciones a mí me llamaban personas y me enviaban imágenes, me decían, mira, estoy en tal, por ejemplo, desde la playa de Boca Chica, donde estaba llena la playa. La gente, en vez de ir a votar, se fue a la playa. Las personas que se fueron a balnearios, personas que se fueron a ríos, se fueron al interior, habían otros que se fueron al interior a votar y la otra mitad del que se fue al interior se fue simplemente a descansar. ¿Y por qué la gente hace eso, Héctor? Porque ya se ha cansado del clientelismo, se ha cansado de que, por ejemplo, en muchas ocasiones las voces no son escuchadas. Y en el año 2000 en este país, el año 2000 en este país, la Marcha Verde. La Marcha Verde no estuvo en el año 2000. La Marcha Verde fue ya aquí en el 17, del 17 en adelante. Déjeme expresar. No, pero yo en el año 2020. Dije 2000, pero es en el 2020. Ah, bueno, corrigió. Usted sabe, pero tú sabes muy bien a lo que me refiero. Sí. La Marcha Verde. Y el señor director va a buscar algo ahí de la Marcha Verde y alguna gente de la Marcha Verde que están hoy en cargos disfrutando de las mieles del poder. Eso es así. Partida de charlatanes y sinvergüenzas. Algunos que otros desean estar trabajando solamente por el interés de la sociedad dominicana. No, pero que estaban trabajando por la superación de las lacras
de la pobreza, de la miseria, de la injusticia social, de la falta de oportunidades para que la juventud pudiera trabajar, prosperar y avanzar en la República Dominicana. Y lo que estaban calladamente haciendo era haciendo su propia revolución ellos, que está demostrado, están todos nombrados actualmente en el gobierno. Entonces, esa Marcha Verde y una cantidad de grupos que sintieron hartazgo de la presencia por más de 20 años del PLD en el poder, votaron por una campaña que aquí se inició, la campaña del cambio. Y la pregunta que yo le hago a usted, ¿ha habido cambio en República Dominicana? En definitiva. ¿Disminuimos acaso nosotros la frustración del pueblo para que ahora, en el 19 pasado del 2024, votara más gente que la que votó en el 2020, en plena pandemia, con un mundo trancado? Hubo una votación mayor que ahora, nosotros en libertad y con el sol afuera y con todo ahí. Claro. Eso habla del tremendo defecto de la partidocracia dominicana que ha frustrado en gran parte a nuestro pueblo. ¿O no es así, José? Totalmente de acuerdo, Ismael. Pero con el tema de la abstención, yo hablaba de que hay múltiples factores que pueden explicar el tema de que en las elecciones del pasado domingo nosotros hayamos tenido un 46% de abstención. 43. Un 43% de abstención corrido. Y cuando menciona Ismael el tema de la Marcha Verde, yo podría decir que en la gran lista de factores, porque son muchos los factores que pueden ocasionar el tema de la abstención, el tema de la Marcha Verde sin duda alguna es uno de ellos, porque ¿qué ve la sociedad? Ve una serie de actores sociales, civiles en su mayoría, que durante toda su vida o gran parte de su vida desarrollaron un discurso en favor de la sociedad. A ver y si de repente, a ver si usted habla, sí, pero el director nos pone algo de la Marcha Verde. ojalá. Sí. ¿Y qué ve la El gente? director no ha querido poner nada. La gente ve no sé actores- si será que no ha aparecido Usted o no- que él también era de la Marcha Nah, Verde. el pero director. que eso- Hay que eso- tener cuidado, no eso- lo quiere poner ahí. El Entonces, director. Ismael, ¿qué ve la gente? La gente ve un grupo de actores que estimulan una revolución, una marcha verde. Sin embargo, tiempo después logra la gente un cambio en la dirección del gobierno y se sorprende que ve a esos actores sociales nombrados en el gobierno, Sí. lo ve como embajadores, lo ve como ministro, lo ve dirigiendo direcciones importantes. Y la gente dice, ¿y si apoyamos la marcha verde? Apoyamos para que haya una transformación. Mire para Y allá, esto que mire, apoyaba mire, la marcha mire, verde. Mire para allá. Hoy están, como dicen los venezolanos, el director del programa enchufados buscó en el algo ahí. gobierno. Ahí, Y ahí lo estamos viendo. ahí. Entonces, eso genera... En mi campo dirían, Ay. ahí. Entonces, es indiscutible Ay. que esto genera Eso es una así. decepción. Esos son los amigos En la de, sociedad. esos son los amigos de Héctor, ¿eh? No, y amigos Los suyos compañeros y también. compañeras de Héctor son los que están Claro ahí. que sí. Sin embargo, mira, hay que decir algo que hay que tenerlo pendiente. En el caso de muchos de esos, que claro, yo también hice la crítica en su momento de que, aunque estuvieron en el tema de la Marcha Verde, hoy en día ocupan funciones, pero ocupan funciones de manera responsable, porque en el caso de Pimentel, Aquí del señor Pimentel, no, aquí nadie está hablando de ser responsable. Héctor, perdón. No, porque usted me dijo, pero no usted me me lo dijo coja por ahí. irresponsablemente. No, pero no me lo coja por ahí, porque usted ahora quiere desviar Ajá. el tema central que No, estamos desviarlo tocando. no. Lo que No pasa es hemos que dicho, hay que ser no claro. hemos dicho que no están asumiendo Ajá. responsabilidad en el cargo. Y diciendo las cosas como estamos son. diciendo que trabajaron para su revolución, para el cargo de ellos. Bueno, No pero para el usted cambio tiene- que el país usted pedía. ti- usted ¿O hay tiene- cambio en este país? Ah, claro que hay cambio, don Ismael. Oh, pero venga acá, claro que sí. Pero si usted se fija ahora mismo, ¿quién fue que descubrió el tema del escándalo que hubo en el Intran? Fue Carlos Pimentel y el equipo de compras y contrataciones. En años anteriores, en otros gobiernos. ¿Qué escándalo hubo en el Instran? ¿Qué escándalo hubo en el Instran? Oh, el escándalo que ¿Es ahora el mismo es Instran o Intran? Intran. ¿Qué es ¿Y lo que dónde? quiere decir Intran? Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Terrestre, muy bien. Ahora, ¿qué pasó? Ahí hay un escándalo de 1.317 millones que se está investigando. Pero ¿qué es lo que es un Y que escándalo? ¿En qué consistió? Para que el ¿En qué pueblo que nos sigue consistió? cada sábado En que se un- entere en qué consistió. Pues aquí las cosas se Bueno, pero olvidan que eso es y fácil. pasan y las cosas mueren. No, ¿Qué eso no pasó se en muere. el Intran? ¿Qué pasó en el Intran? En el Intran se descubre una licitación que en sus orígenes era una licitación que no llegaba a los 700 billones, supuestamente. ¿Para comprar qué? El tema de la semaforización, el tema de la Ay. instalación de cámaras y otras cosas. Ay. ¿Y qué pasa ahí? Que ahí tengo que decir responsablemente que yo fui de los que recomendé que cuando usted llega a una posición, usted tiene que tener su equipo de trabajo.
personas que estaban desde el pasado gobierno, desde que nació esa institución, como es el caso de la persona que fue el beneficiado de ese contrato, un joven que estaba desde que el Intran nació en el 2017 y que fue quien manejó eso. ¿Y cuál era el pasado gobierno? gobierno? ¿Cuál es el pasado gobierno? El gobierno del PLD, el gobierno de Danilo Medina. Pues entonces dígalo con responsabilidad. Entonces decirlo así. Que usted se pone a veces como corriendo, no sé por qué. No, lo que pasa es que a veces usted lo dice para uno no hacer, porque hay gente que se ofende de cualquier cosa. Sin embargo, hay que ser responsable al momento de decirle la realidad. Este programa se llama Analizando. Envolvieron, por ejemplo, en el caso del joven Hugo Veras, lo envolvieron y lo dejaron metido en tremendo problema que en su momento, cuando la investigación termine, él tendrá que sentarse a dar explicaciones, así como otros funcionarios también. No, pero Hugo no tuvo que ver con eso. Hugo no tuvo que ver con eso. Él tiene que ver porque él era el director del Intran en este momento. Y aunque esa licitación es una licitación vieja que se estuvo moviendo mucho, él debió de haber hecho caso a las recomendaciones que se le dijeron de que cambiara todo el departamento de compras, el departamento legal, porque se supone que hay veedores dentro de las instituciones. Y a veces usted puede tener confianza en un equipo de trabajo, pero usted, sabiendo que usted llega a una institución que va a hacer una función, usted tiene que tener un equipo que sea confiable, en el cual usted pueda a ojos cerrados decirle qué se mueve en esta licitación y que el equipo de compra a usted no le diga sí firme que está todo bien, porque usted tiene que saber eso. ¿O no? A él prácticamente, oye, fue engañado. Que está victimizando. No, victimizándolo sí, claro no. Estamos diciendo las cosas como son. Que lo engañaron y que lo envolvieron. Ahora, tú sabes quiénes sí fueron, tú sabes quiénes sí fueron irresponsables. ¿Quiénes? Por ejemplo, funcionarios como el caso del doctor César Mella, cuando dejó el caso de que iban a cerrar el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que dejaron a 3,000 y pico de personas en el aire, que hoy en día no saben todavía dónde van a estar. Y ese sí es verdad que tiene mucha cola que pisarle y muchas explicaciones que dar aquí. ¿Quién es ese? César Mella, el doctor César Mella, que fue en su momento director del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que también se dejó llevar de un equipo de sinvergüenzas y salteadores que tenía ahí, porque eso hay que decirlo responsablemente. ¿Y en qué gobierno fue En eso? los gobiernos de Danilo también. Aquí se quedaron, don Ismael, muchos problemas que pasaron y vienen desde los pasados gobiernos. Que lamentablemente... Usted como que tiene algo contra Danilo. No, contra Danilo no. Hay que decir las cosas como son. Usted como que tiende a golpear a Danilo permanentemente. No. Todo es Danilo. No, todo no es Danilo, porque también Leonel Fernández tiene mucha culpa. Leonel Fernández tiene muchas culpas de cosas que pasaron porque sus gobiernos la permitieron que pasaran. Y usted lo sabe. Y hay que ser responsable en ese sentido. Sí, usted lo sabe. No, yo no lo sé. Usted sí, usted lo sabe. Y José también lo sabe. José también lo sabe. El del análisis es por el tema de la abstención. Pero se fue. Pero ¿por dónde vamos ahí? Se fue donde Hugo. Usted está hablando de Hugo. Ahora, fíjate en algo. ¿Qué pasa con serio? Sí, un hombre serio y trabajador. Con futuro político lo han querido tronchar. No, lo han querido no. Está tronchado ya. ¿Qué piensa José? Está tronchado. Pero hay que ver qué piensa José. Ajá. Hugo Vera, estando en la dirección del Intran, no era ajeno a nada de esto. Que no. Todo pasa por el territorio al frente de la dirección. Entonces, retomando el tema de la abstención, que decía en principio, bajo el tema de la marcha verde que trae Ismael a la mesa, al diálogo, al análisis, decía que temas como ese, cuando la sociedad ve que gente que defendía los derechos de la población, que defendía causas, se va al gobierno y no estamos aquí poniendo en tela de juicio la responsabilidad que puedan estar ejerciendo esos funcionarios. Hoy lo que se pone en tela de juicio, Héctor, no es la responsabilidad de ellos en la función pública. Es que desde el momento que van al gobierno, ante los casos de corrupción, no dicen esta boca es mía. Así pero es. ¿cómo que no? Si te mencioné uno de los más grandes casos que se está investigando entonces, ahora. Vamos a seguir mencionando. Porque, esto. por ejemplo, hay muchos más ahora. En años anteriores, no si había visto algo así. No han defendido jamás al pueblo. No, de hecho, sí lo han hecho. ¿Qué genera descontento en la población? Vamos a ver. Y eso se traduce en abstención porque la gente dice, bueno, el país pasan las cosas y no hay consecuencias. No hay un régimen de consecuencias. Eso es así. Nosotros tenemos en la República Dominicana más de 23 casos de corrupción en el gobierno del presidente Luis Abinader. Sí, y funcionarios destituidos también.
que en otros años, desde Ajá. cuando Leonel Fernández para acá, desde el 2004 en adelante, Pero ¿cuál es la aquí no se había destitución? destituido un funcionario. Pero ¿cuál es la destitución? Uno no se había Pero destituido ¿cuál es la por destitución? escándalos de corrupción que estuvieron ahí. En algunos casos, usted le puede permitir a él que cite No, pero claro. los casos de corrupción. Cítalo. Estamos Vamos. hablando de más de 23 casos de Vamos corrupción. a ver, cite algunos, menciona. cite Y el algunos. único caso Cite que tenemos algunos. puede ser el de la lotería. Pero tenemos el caso de educación, más de 1.000 millones de pesos en temas de aparatos, de laptop. ¿Y en qué ha Pero quedado eso no, espérate, Pero porque ahí permiso. tengo que necesariamente, pero y te voy a permiso. pedir que me disculpe Pero un déjalo que se minutito. exprese. No, espérese, Permiso. porque yo tengo que aclararle algunas Pero cosas deje ahí. que él termine, tome Permíteme. nota y después le No, aclara. porque No mire, lo es interrumpa. fácil usted decir. No se deje quitar la el palabra. tema de educación, No cuando. se deje quitar la palabra de Héctor. ¿En No qué? se deje chantajear de Ojo, Héctor. chantajear. Vamos, Oiga. exprese su concepto y después Héctor que defienda su Oiga posición. eso. Entonces, ¿qué ve la gente? Chantajear. Para que Héctor tampoco saque... ¿Qué pasó en la educación? Que Héctor no Vamos a quiere. ver. Héctor no quiere En que, este- que se hable de No educación. quiero, no, porque que hay que Héctor- ser En responsable y la decir la verdad. pandemia, a la entrada del gobierno del presidente A Luis ver, Abinader, ¿qué Ajá. pasó? se habló de las clases virtuales. Y eso Ajá. traía, en esta dinámica de las clases virtuales, una serie de compras y de contrataciones de Ahí. servicios Ajá. y Ahí. de aparatos, Ahí. de Ajá. tabletas y demás, Sí. que se Ahora- pagaron mucho por adelantado. Ahora, frénate ahí un minutico que te voy a decir No, no, algo. pero espérate, porque espérate, así como tú me dijiste, pero yo también te espérate. voy a hacer un aclarando. No en el aparecieron año, las tablets, mira, no en aparecieron las febrero, tabletas, no se mírame pagaron. bien. Héctor. Se Mírame bien. cobraron. Perdón. Sin En embargo, el febrero, ministro, Héctor, pero déjelo que él termine No, y vamos a después dejar usted le entonces conteste. la cosa ministro No, de pero déjelo que él Educación. exprese y entonces después usted le contesta. Ismael, Ah, el bueno. ministro de Educación, a la salida de Roberto Fulcar, Ángel Hernández, lo primero que hace es que dice que va a llevar ese caso al ministerio. ¿Qué ministro? ¿Qué ministro? Ángel Hernández, actual ministro. Que No, él no, va a pero llevar el anterior, ¿cómo se llama? Roberto Fulcar. Pero ese se portó bien, ¿no? Bien, Sí. bueno, Yo creo que fue un gran secretario. pues el caso del Claro. que estamos hablando nace en su gestión. Y el ministro de Educación, Ángel Hernández, lo primero que hace en su gestión es que va y deposita ante Procuraduría una serie de contratos que se pagaron por adelantado. Sin embargo, ¿En qué gestión? en la gestión del ministro actual, Ángel Hernández. No, los contratos que se pagaron por adelantado. En la gestión de Roberto Fulcar. No, Ajá. eso no pasó, hombre. No, Claro que sí. es ¿Cómo que- va a ser, hombre? Claro que Mire, sí, doctor, ahora claro sí, que sí. si tú dejas que yo te aclare, Pero yo yo te sé voy a que- decir oh, lo que es. ¿qué es lo Porque mira lo que pasa. Vamos a ver, ¿cuál es la defensa? A veces, Héctor, no es la aclare defensa. esto. De este caso No es de la Héctor, defensa. aclare, porque Es que ha hay que atacado aclarar- fuertemente Claro, ahí, ¿eh? no, hay que aclarar las cosas como son. Porque Vamos. una cosa es usted verla de O una sea, que lo que manera. él dijo no es así. No, claro que no. ¿Por Claro qué que no? no, y ¿Pero es por qué no? demostrable. ¿Y cómo es? Lo primero es que ¿O en cómo fue? febrero de 2019, aquí se inicia el proceso de compra de laptops, de tablets, en el gobierno de Danilo Medina, incluso siendo Gonzalo Castillo el candidato a la presidencia. Una de las críticas que más se hicieron aquí fue que los estudiantes recibían la laptop y las tabletas, y cuando tú la encendías te salió una publicidad de Gonzalo primero. Esa fue la primera. Segundo, muchos de esos equipos que hoy en día tú dices, no, lo que se pagó por adelantado es una investigación que se estuvo haciendo, que aunque Ángel Hernández Héctor, no lo quiso decir Héctor, responsablemente, en el gobierno de Danilo, fue ahí, sí se inició. Y le digo por qué se lo puedo decir. Pero espérese, déjeme hacer la- pero pero usted déjeme no hacer la quiere pre- que le digan las pero cosas déjeme como hacer son. la pregunta. Dígame. Unas laptops que cuando la brillan tenían un anuncio de Gonzalo De Castillo. Gonzalo al principio. No me diga. Y luego se fueron cambiando. Incluso, déjame decirte que los pero pagos yo no había de oído de eso. Sí, los pagos de eso, y se lo digo porque yo lo vi de primera fila. El transporte que se dio ahí, yo estuve trabajando con esa gente en algunos casos donde a mí me llamaron para llevar autobuses en lugares porque hubo que moverlos por todo el país para entregárselo a los padres. Como estábamos en medio de la pandemia, habían unos procesos que había que hacer. Incluso hay personas que todavía y perdieron hasta los autobuses porque no les pagaron a tiempo ¿A quién no le pagaron? a los transportistas y se perdieron cerca de 80 y pico de millones en algunos casos. ¿Y esa de vacunaria gente. quién la hizo, Héctor? Desde el pasado gobierno, y el que tuvo entonces, los que llegaron, no lo pagaron a tiempo tampoco. Ok. O sea que en el caso de Roberto Fulcar, ahí sí hay un fallo. La gente Sin no embargo, entiende lo del pasado gobierno. Sin embargo. ¿Qué es lo que es el pasado gobierno? Póngale nombre a bueno, las pero, cosas. no, hombre. pero yo se lo estoy diciendo con responsabilidad, Del ¿cómo pasado- viene eso? Del pasado gobierno. Vamos a ver. ¿Cuál fue el Entonces, gobierno? El gobierno del PLD. O sea, el gobierno de Danilo Medina, con Gonzalo Castillo como candidato presidencial en ese momento, donde lo que se dedicaron a todo el que le criticaba era avasallarlo, porque a mí mismo me mandaron a suspender en un medio, y eso no es un secreto para nadie, y usted lo sabe, que eso, No, eso se hizo usted lo que público, está no respirando- solamente a usted mí. está respirando por su herida. No, respirando no, yo le estoy ¿Eh? diciendo las cosas como son, Por su para herida. hablarle Lo con suspendieron, realidades. lo suspendieron en un medio.
Sí, pero fue un que eso no tiene golpeo ver- que le hicieron. No, pero que eso no tiene que ver con el caso que estamos tratando ahora. Usted lo Sí, citó. sí, lo cité ahora porque le estoy diciendo desde dónde viene todo y por qué me ligué en ese caso a esa parte donde educación tenía que entregar tablets, laptops, que fueron llevadas a cada rincón del país y que luego en el gobierno Y ahí de no hubo Abinader, ahí no hubo corrupción. en el gobierno esa de compra Abinader, no hubo bueno, corrupción. supongo que en ese momento tenía que haber, pero hay investigaciones que se están haciendo Supongo. y que el Ministerio Público tiene O sea, esos datos en la mano y tiene que terminar esas O sea, que investigaciones. usted que es un profesional de la ingeniería, un político ducho, un experto en transportación porque le viene de sangre de su padre la experiencia. De toda la vida. Todo eso usted lo sabe, pero usted no sabe si hubo corrupción o no. Eso usted no lo sabe. No, de hecho, yo le estoy diciendo que puede que lo haya habido, pero que las investigaciones que está haciendo el Ministerio Público son las que tienen que dar al traste con eso. ¿Qué usted piensa? Y demostrar qué pasó y que cada quien tenga su responsabilidad, porque tampoco he dicho que si Roberto Fulcar tiene una responsabilidad y no debe pagarla, pero Navarro, que era el ministro de Educación en el gobierno de Danilo, también tiene que dar muchas explicaciones de lo que pasó y por qué eso que hoy José está citando, diciendo, no, mira, esto, la laptop, pero hay que ver qué pasó con los almacenes de laptop que se perdieron. Pero Navarro, Y cosas que ocurrieron Navarro- aquí en los Navarro- gobiernos del PLD, pero Navarro- que luego en el gobierno del PRM también siguieron, porque hay que ser responsable y decirlo. Héctor, Hay que decirlo con mucha Héctor, mucha Navarro fue un responsabilidad. brillante secretario de Educación, creo Ajá. yo, ¿o no? Sí, claro, igual que Fulcar. Ajá. Sí, igualito. Héctor, ¿Qué usted Dos piensa? personas que fueron Héctor, brillantes. ¿qué usted Ahora, ¿qué usted dígame piensa? usted de la gestión de Fulcar, qué pasó en el tema de las clases virtuales y cómo se explica que aquí nosotros, desde el 2004 hasta el 2018-19, estuvimos yéndonos hacia la última parte de la fila en las pruebas de PISA y que fue en este gobierno, en estos 3 años, donde pudimos avanzar. ¿En cuál gobierno? En este gobierno fue ¿De donde quién? avanzamos 2 ¿De quién es este posiciones. gobierno? Este es el gobierno del PRM y de Luis Abinader, Entonces dígalo con responsabilidad. donde se avanzó 2 puestos. Ahora, que hay casos usted de le- corrupción. Usted le quitó la palabra a No, yo José le estaba haciendo y no un se le- y no se la ha aclarando. entregado jamás. No, pero yo Héctor, le voy a dejar. Entonces, Entonces continuando, adelante, José. hablaba de un caso de corrupción. Entonces, ¿qué ve la gente? La gente ve un gobierno donde tenemos más de 23 casos puntuales de corrupción frente a un supuesto Ministerio Público independiente que Héctor dice que todavía está investigando. ¿Pero de qué gobierno usted habla? Pues del gobierno del presidente Luis Abinader, del gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, tú estás frente a un gobierno, Pero, estás frente, estás una frente a un pregunta. ministerio. No, pero permíteme. para que tú me la respondas. A ver. Cuando tú dices un supuesto Ministerio Público Independiente, ¿usted ha visto una orden de la presidencia o del gobierno que le diga al Ministerio Público que tiene que hacer algo? Bueno, Pero usted la ha visto. digo supuesto Si ministerio usted no lo ha público visto, entonces usted tiene que independiente, retractarse porque con aquí eso. para nadie Porque es un secreto. eso es así. Y para el público que está viendo, analizando, no es un secreto Ajá. que estamos frente a un ministerio público que es bastante diligente con los casos de corrupción de gestiones pasadas, pero los casos de corrupción de este gobierno están engavetados. Supuestamente Engavetados. Claro. Tenemos la primera Engavetados. sentencia, tenemos el primer caso en los tribunales. Claro conociéndose que por sí, jueces. hermano. Como, pero ven como acá. Héctor es un hombre bien informado. Y él le preguntó a usted que si usted tiene algún caso de comprobación comprobado, que lo saque. Claro, que me diga. En porque- cuanto a que usted dijo que el Ministerio Público responde al gobierno o que dudó de la independencia. Pero yo le quiero hacer una pregunta a Héctor. Héctor, ¿quién nombra al Ministerio Público? El Ministerio Público es nombrado por el presidente de la República. Listo. Ahora, dígame usted, de Entonces- aquí en entonces- adelante. perdón, pero estamos espérese, ahora porque- conmigo. Sí, pero El ahora yo abogado quiero- soy yo, no es Sí, usted. es ingeniero. yo soy Óigame ingeniero bien, y usted abogado. óigame Sin bien. embargo, Pero yo espérese- tengo que preguntarle a usted algo ahora Sí, me también. lo va a preguntar, pero quiero decirle, si lo nombra el presidente de la Ajá. República, ¿de qué independencia usted me está hablando? Precisamente de la misma independencia que dijo Leonel Fernández que él dejó en la Constitución grabada, donde él decía que él dejó los datos para que el Ministerio Público fuera totalmente independiente y donde recuerdo aquí que cuando hubo el caso de Félix Bautista, a Domínguez Brito le bajaron una línea. ¿Y qué pasó con el caso de Félix Bautista? Se engavetó, se archivó. ¿Por qué no se llevó a cabo y a término ese expediente? Pero usted cogió- Así como otros expedientes, Usted- porque usted me lo dijo así. Entonces, dígame qué pasó ahí. Usted ha dicho un nombre que no debió. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Porque Félix Bautista es un príncipe en su Ah, provincia. no me diga. Un Acá- ángel, ¿verdad?
acaba de derrotar al PRM. Sí, es cierto, lo vi. Bastante ¿O es falso? cerca. ¿O es falso? No, eso ¿Pero es lo cierto. derrotó o no lo derrotó? Es un margen muy cercano, pero sí. Aunque le quitaron casi todo, ¿Qué porque pasó? solamente ¿Qué pasó ahí? dejaron al senador solo. ¿Qué pasó ahí? Oh, sencillo, porque es que usted puede ¿Cómo ser es un que cacique. derrota al gobierno del PRM Félix Bautista solito en esa prueba? Sí, claro. ¿Cómo lo Mire, derrota? Sencillo, usted tiene a un Félix Bautista que ha sido prácticamente un cacique en San Juan de la Maguana y eso nadie se lo puede rebatir. Nadie le puede quitar a él que es un líder natural en San Juan de la Maguana. Sin embargo, hay que ser puntual. Pero déjelo ahí. No Pero usted no quiere que yo le responda. Sin embargo, ya lo va a dañar ya. Pero que usted quiere que yo No, le deje eso responda. ahí, que Félix es un buen hombre. Bueno. Félix es un buen hombre. Déjelo ahí. Un saludo a Félix Bautista Es que allá en San Juan de la Maguana. ¿Eh? Es que en San Juan de la Maguana. No, porque él es un cacique de ahí. Porque es un hombre que ayuda a la gente. Sí, eso es cierto. Y Un Robin Hood de allá. Se solidariza. Él es con el la Robin gente. Hood de San Juan. Déjelo ahí. El Robin Hood de Ahora San usted no me ha Juan. contestado una pregunta que yo le hice. ¿Cuál? Porque yo te le he respondido todo aquí. Que a veces usted ha querido que yo no le responda completo, sí. Porque hay que ser honesto también, dígame. Es que este programa se llama Analizando. Pero es analizando. Y que entonces estamos. lo importante es analizando, ¿verdad? Analizando las cosas. Y yo lo que creo es que la gente merece que uno diga las cosas con transparencia, ¿verdad? Claro. Y se la diga. Por ejemplo, decía José hace un rato que hay más de 25 casos de corrupción que no han sido investigados por el Ministerio Público. Pero eso es preocupante, José. Por eso yo le pregunté cuáles son esos casos, ¿verdad? Porque eso es importante saberlo, porque yo tengo entendido que tenemos en el Ministerio Público a personas muy serias como doña Miriam, ¿verdad? Sí, a Jenny Berenice. Jenny Que han Berenice hecho un gran también. trabajo en beneficio del país. Claro. Esa es una de las cosas que yo he escuchado. Yo no sé por qué José tiene una percepción distinta. Y además, persiguiendo los casos de corrupción, no está una oficina que doña Milagros es la que la dirige. ¿Cómo se llama esa oficina? Esa es la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental. ¿Y se cumple eso? Bueno, ¿qué le digo, doctor? Habría que ver, porque ahí llegan casos diariamente, sí, se manejan la mayoría en anonimato. Lo digo por experiencia, que he llevado varios casos, obviamente que han salido a la luz pública, pero como manejan muchos casos en el anonimato, por el trato que he recibido las veces que he tenido que hacer denuncias en esta... ¿Lo han tratado muy bien usted ahí? Bueno, para nadie es un secreto de que no. Yo lo vi a usted peleando con un oficial. Nosotros hemos un hecho día de esto. dos Aprende denuncias una denuncia. graves. Gente, Hicimos ten cuidado, recientemente el Gente, ten tema de los cuidado. aires acondicionados, donde el país pudo ver cómo aires acondicionados, que son propiedad del Estado, de bienes nacionales, nosotros los encontramos en un apartamento de un empleado. ¿Cómo? ¿Y qué? ¿Y eso no se llama corrupción? No, yo creo que sí. Entonces- Dime, Albi, el incumbente de esa institución no hizo nada. O sea, se quedó callado, no te respondió, sigue trabajando el empleado, no se recuperaron los equipos, se condonó eso. ¿Qué pasó con eso? Luego de recibir la denuncia, que ya Ujú. era una ola en las redes sociales, se vieron forzados a responder, porque tenían que hacerlo. ¿Y qué hace la Dirección General de Migración? Busca los equipos al apartamento de la persona y los manda a una oficina de ellos en Dajabón. Y anuncian una sanción al empleado por la manipulación errónea de los equipos, pero no se ha anunciado cuál fue la sanción sobre este empleado. ¿Una sanción o fue puesto a disposición de la justicia No se luego de ser separado de la institución? Porque cuando tú denunciaste eso, yo le di seguimiento al caso. Ah, pues cuéntanos. Inmediatamente. No, pero yo te estoy contando Lo ahora. metieron preso. Lo metieron preso. El joven fue puesto a disposición de la justicia. Está sometido. Hasta ahora eso es la información que tengo. Entonces, no José tengo le el hizo un gran dato servicio completo. al país. Le hizo un gran Con esa servicio al denuncia. país. Y esa es la forma responsable de uno hacer el trabajo. Porque a veces hay quienes te hacen un trabajo, pero te lo hacen pero de forma felicite a positiva. José. Pero ya yo lo acabo de Ingeniero hacer ahora Héctor. mismo. Claro, Que le dije que tanto él como felicítelo. su hermano lo hicieron bastante bien porque fueron capaces de denunciar algo que estaba pasando y que de inmediato recibió la respuesta del Ahora, director de migración, el señor Venancio Alcántara. Héctor, ¿verdad? ¿ha habido corrupción en este gobierno o no? Claro que sí, que han aparecido casos de corrupción. Sin embargo, también Han aparecido independientemente... algunos casitos. No, algunos no, han casitos. habido casos. Sin embargo, se ha actuado con eso. Chiquitos, José. Pequeñitos. No, se ha actuado. Ahora, dime tú, ¿en qué otros casos se había actuado antes? Porque también, así como somos responsables para señalar hoy las cosas y los errores que pueden haber
en un gobierno, también hay que ser responsables para decir qué pasó en 16 años anteriores. Porque vuelve, en este caso... para donde Danilo de nuevo. No para donde Danilo, ahora estamos llegando hasta donde Leonel. Hasta donde Leonel Fernández en el 2004, con el tema de la OMSA, de la compra de autobuses. ¿Qué pasó con el amigo Ignacio Ditren con la compra sobrevaluada de 430 autobuses que llegaron aquí? Que está intentando provocarme. No, provocarlo no, pero hablarle con pruebas. Usted sabe que yo de eso sé. No, pero usted me quiere provocar. Porque tengo que decirle las cosas como son. Ah, bueno. Yo le digo que él vuelve donde Danilo y entonces él vuelve más para atrás. No, pero que venimos puntuales, venimos caso por caso. Bueno, pero vamos al caso qué central. pasó con el caso de Junior Ramírez. Vamos al caso central. ¿Qué pasó con ese señor? ¿Dónde están los culpables del asesinato de Junior? ¿Están presos? No están. ¿Qué pasó con los autobuses de la Oficina para el Desarrollo del Transporte, el FONDE, lo que antes fue Plan Renove? ¿Dónde están los autobuses? Estamos hablando de 700 autobuses que fueron mandados a retirar, y hay que decirlo de forma responsable, y ojalá apareciera el señor Alberto Estrella, que era quien ejecutaba las órdenes que le daba el fallecido Cristóbal Cardosa, que era el director de esa institución en ese momento, quien esos vehículos de Plan Renove que estaban en operación, puestos en diversas rutas del país, fueron mandados a quitar bajo aquel lema de eso lo dio el PRD, eso hay que quitarlo. Yo sé dónde hay todavía hoy solares llenos de esos vehículos que fueron prácticamente desmantelados. Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué gobierno fue eso? Eso fue en el gobierno de Leonel Fernández. Y luego se continuó en el gobierno de Danilo Medina en el 2012. El compañero Juan Uvieres pudiera decir que es parte de la fuerza del pueblo y del movimiento rebelde. ¿Y se corrigió en el gobierno del PRM? No, de hecho no se corrigió porque la institución desapareció antes de que el PLD saliera. La institución, cuando se funda el Intran en el 2017, los empleados pasan allá y se disolvió todo, desapareció todo. Ahora bien. Y hoy en día yo quisiera que me explicaran a mí qué pasó, porque incluso Cristóbal Cardosa falleció víctima del cáncer, pero nunca se explicó qué pasó con esos vehículos. ¿Qué pasó con la gente que los pagó y se los mandaron a quitar como quiera? Ahora bien, Héctor, ¿por qué usted, como si le huyera el diablo a la cruz, se marchó tan distante del tema central? La abstención continua que ha aumentado. Y que a pesar de que estamos en el gobierno del cambio, la abstención con un mundo sano, con un país que está actuando perfectamente bien, es mayor incluso que en la época de la pandemia del 2020. Sí, pero si científicamente... José, ¿qué tendría usted que agregar a eso antes de que Héctor intervenga en su intervención analítica? Yo entiendo, doctor, que el mal llamado cambio debió... ¿El qué? ¿El qué? El mal llamado cambio. ¿Y por qué usted le llama así? Bueno, porque bajo los argumentos de Héctor, que habla de una justicia que es independiente, con un ministerio público que verdaderamente es independiente por las acciones que hace, debió esto generar en la población un estímulo a la participación en el tema de las elecciones. Vamos a votar, ha habido un cambio, hay que apoyarlo. Sin embargo, no se justifica que frente a las acciones de un mal llamado cambio hay una abstención mayor a la que hubo en el 2020, que se justifica por un tema de pandemia. Algo pasa. Algo está pasando, Héctor. Sí, y es fácil de explicar. Sí. Mira, parece que el cáncer, el mal ha continuado, Héctor. Que la gente, en vez de incorporarse entusiásticamente, la gente lo que ha hecho es continuar desmotivándose. Algo no ha funcionado, Héctor. Yo le voy a decir lo que pasa. Mire, científicamente se hacen los estudios porque cada una de las muestras que se toma para uno hablar de los temas de abstención, de temas, por ejemplo, de índole política, tendríamos que saber qué ocurre y por qué la gente usted no ve eso de que siguen votando. Ahora, ¿qué ocurre por ese lado? Los partidos políticos directamente han dejado un hueco. Si nosotros nos vamos a los videos que hay de las votaciones en el pasado domingo, usted va a notar que la mayoría de la gente que fue a votar fue la gente que era mayor de edad. La juventud no ha tenido un interés porque los partidos políticos no le han puesto atención para que los jóvenes se interesen en la política, sino que con esta cualquierización del sistema que hemos visto, donde aquí lo que se habla es del dinero, que usted me va a dar para yo votar, y eso hay que decir que eso no es ahora que está pasando.
Porque hay quienes, por ejemplo, a mí me dijo una persona, un dirigente político, no, porque mira, en este gobierno mira la abstención, y yo le dije, ajá, ok, ¿y qué pasó con otros gobiernos donde también había abstención? Héctor, Donde se había cualquierizado, porque es que el tema de la compra de Héctor, votos, el tema de la compra estas de elecciones- voluntades, ha llegado hasta ahí. Héctor, estas elecciones, si fueron Y la democráticas, falta de educación a la juventud también, don Ismael, porque eso hay que decirlo. Héctor, Hay que ser honestos si en esa fueron parte. democráticas o no estas elecciones, eso es un juicio que yo quiero que ustedes dos me expongan, para que la gente que nos sigue cada semana puedan entender si fueron limpias o no estas elecciones. Vamos a ver un video donde hay un joven que hace una denuncia anunciando que habían boletas premarcadas al momento de iniciarse la votación. Si esto fuese así, estamos hablando de que fueron unas elecciones amañadas, fraudulentas, y eso es sancionable en el marco del delito electoral. Vamos a escuchar este video para que ustedes den una opinión con respecto a, repito, ¿fueron limpias o fueron amañadas, viciadas estas elecciones? Adelante con el video, señor director. Estamos depositando un documento con prueba fehaciente donde se está determinando que en varios colegios electorales están apareciendo boletas premarcadas del candidato presidencial del PRM. Como es presidente de la Junta, en la historia que yo tuve 14 años aquí en la Junta, nunca he visto ese fenómeno que se ha dado. Te está hablando el expresidente de la Junta de Monteplata, y eso hay que ponerle ojo, porque imagínense que hay 16.000 centros de votación, que cada uno tengan 10, y en ese candidato nos robaron las elecciones y no lo vamos a permitir. Y que el hallazgo ha sido exclusivamente en 2 boletas electorales. No significa eso, 2 boletas premarcadas, porque no podemos fallar en la verdad, y 3, una con una mancha. Lo que significa esto es que la presidenta de esta mesa, la presidenta de esa mesa 2A, hizo una revisión completa de sus 500 y tantas de boletas, y no existe en ninguna otra boleta la situación que se presentó. Ahora, antes de que discutamos si fueron limpias las elecciones o si fueron fraudulentas, yo quiero que veamos un video donde aparece la vicepresidenta de la candidata presidencial de opción democrática, Virginia Antare. Virginia Antare. Entonces, para que hagamos una evaluación, vamos a ver los videos. Nos queda ya no mucho tiempo de esta conversación, ¿verdad? Sí. Y así todos hacemos un cierre en base a estas denuncias que fueron hechas. Vamos a ver, señor director, ese video donde Virginia hace la siguiente denuncia. Adelante. ¿Tienen ustedes alguna prueba precisamente de esa denuncia que hace de repartir dinero? ¿Tienen prueba ustedes que pueden llevarlos al Tribunal de Fiscal Electoral? Tenemos desplegados guardianes de la democracia, observadores del voto, delegados que estarán, cualquier prueba que encuentren la estarán sometiendo a los organismos correspondientes. Esperamos que la Fiscalía Electoral haga su rol. Celebramos que ahora contemos con una Fiscalía Electoral, es un avance de la democracia, y confiamos en que la Junta Central Electoral hará los esfuerzos necesarios para disminuir y castigar esas malas prácticas que todavía son una deuda de la democracia dominicana. Hemos escuchado a Virginia Antare. Sí. Y me impactó mucho ver una mujer hablando con limpieza, de manera sana, de manera muy natural. Obviamente refleja que ella no ha pasado por el crisol de las grandes tareas políticas para tener las garras de entender que todas estas cosas ocurren en los procesos electorales en la República Dominicana. Y que la única cosa que uno está viendo en el escenario es que a partir del 2020, en el país se instauró un gobierno del cambio. Y que ese gobierno que prometió cambiar muchas cosas, la gente ha estado esperando que en unas elecciones este tipo de cosas no ocurran. Sin embargo, hay manifestaciones de que continúan situaciones de esta naturaleza en un proceso electoral. ¿Qué piensas? Bueno, líder, que el cambio no generó cambios. Es decir, la denuncia que está haciendo Virginia Antares de la repartidera de dinero, compra de votos, es una realidad. Y yo prometo para la semana próxima traer información y videos de recintos, por ejemplo, como es el caso de San Pedro de Macorís, mi provincia, donde en función de que la policía militar
tenía órdenes precisas de evitar los cúmulos frente a los recintos y demás. Aquí hubo dirigentes del Partido Revolucionario Moderno que alquilaron por un día casas cercanas a los recintos electorales y tengo videos. ¿Y qué hacían ahí? Y desde allí se operaba todo este tema logístico, dejar a la gente, darle dinero, comprar votos, y eso es una realidad que no la puede negar nadie. Hubo una competencia, y el pueblo lo sabe, desigual. Porque cuando tú tienes un candidato, tú tienes varios candidatos en un torneo electoral, que no se están enfrentando a otros candidatos de otros partidos, sino que se están enfrentando a la estructura económica del Estado, a la estructura económica con los recursos del erario, pues para nadie es un secreto que eso avasalla a cualquiera. ¿Para usted hubo entonces las elecciones fraude? Bueno, ¿Hubo fraude? ¿No fueron limpias las elecciones? No fueron limpias. Ahora bien, recalcar que son temas que hemos visto que se han dado en Y el tema de las boletas marcadas que estuvieron eso es denunciando. gravísimo. 3 boletas. Eso, Bueno, no es que sean 3 boletas, Héctor, es que pero puede lo ser dijeron ahí, lo dijo el presidente de la Junta de ese lugar. Siento que 3 boletas lo minimizan un poco. Puede ser una, pero es un delito electoral. Pero y que tú tiene no que tener sabes si fue una consecuencias. Pero eso mancha es de lo que impresión. está- Eso no eso podemos asegurar. Eso es lo que está Por recogido. eso digo que esa Claro. denuncia es grave y que propiamente tendrá Procuraduría a través de delitos electorales verificar la veracidad de esto y que haya consecuencias, porque es una denuncia grave. Héctor, Eso es ¿fueron así. limpias estas elecciones o no fueron Sí, limpias? estas elecciones fueron unas ¿Hubo elecciones fraude? así. ¿Hubo compra No. compra del voto? Mire, lo de la- ¿Hubo boletas marcadas? ¿Eso es cierto o es falso? Mire, lo ¿Esos de- videos no corresponden a la verdad, Héctor? Sí, de hecho, esos son videos que corresponden a la verdad. Ah, muy de bien. situaciones que fueron puestas En evidencia. en evidencia, pero donde usted le dicen, como en el caso del presidente de la Junta en Monte Plata, que él le dijo, bueno, tú tienes el caso de 3 boletas, porque él lo dijo ahí muy claro, que no me lo estoy inventando yo ni usted, 3 boletas que llegaron con una mancha. No podemos hablar de un caso extremo de boletas premarcadas porque eso fue lo que él dijo. Ahora, fíjese, ellos ¿quién estaban hace tomando eso? café, ellos estaban tomando café en la mesa Ajá. y se viró la taza. Entonces pero se manchó la puede ser, boleta, porque Héctor. hay votos que tomando hubo que café, revisarlo. tomando café y se manchó, ¿verdad? Y se Hubo manchó la votos, boleta, Ismael, una hubo mancha. Mire, hubo votos que hubo que revisarlo porque a veces marcaban, usted cogía las boletas y usted marcaba y se le marcaba la hoja de abajo. También Ya. puede haber sido un error Eso de se impresión. llama Sin embargo, falla de impresión. se puede llama ser eso. una falla. Ahora, sí hay que decir, por ejemplo, lo que yo vi en Monte Plata ahora mismo denunciando son gente que trabajan con el compañero Juan Uvieres, que pertenece a la Ahora, Fuerza del Pueblo. vamos a y ver. hay que decirlo, que eso fue un caso de pataleo temprano. Pero porque si usted sabe que usted va a perder, sea responsable. Pero vamos y a ver. aguante su cosa, que eso ya Vamos a ver, pasó. Héctor y José, si este video de un joven en Barahona, un motorista, Ujú. que le está respondiendo a un empleado de la gobernación. Porque a lo mejor para Héctor también este video es una coincidencia, ¿verdad? No, Desafortunada. pero pueden Y- darse y- los casos. y mi un hermano. patale- Pueden darse los y un casos. pataleo de la oposición. Mire, hay- pero vamos a ver el video para que lo comentemos, que bueno. estamos ya al final del programa, me parece, ¿verdad que sí? Sí, nos Pero queda ponga poco ese tiempo. video, señor director, para ver si este video es una, ¿cómo se dice? Una composición, una edición, una construcción falsa de la realidad. Porque si esto que vamos a ver es verdad, entonces estas elecciones habría que cuestionarlas, si es que es cierto. Adelante con el video, señor director. Ahora viene haciendo videos. Tenemos que llevar los nombres de ustedes con su cédula. ¿Cómo va, Goya? ¿Tú estás poniendo No, mi hermano, porque a ustedes que les conviene, no te cae bien que te den 2.650 pesos todos los meses. Digo yo, no sé si. Número uno. A la gobernación, vamos a hacer una actividad ahí y ahí se le va a coger los datos de ustedes. Para entonces, cuando la tarjeta esté lista, venía uno aquí a entregársela a ustedes. ¿Entendiste? Va a traer la móvil también, la móvil de licencia, para que todos le pongan el código único que le dé la licencia a ustedes. Único gobierno que se ha puesto para Así que hay nosotros. que hacerlo, si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hace? Primera vez en la historia. Nosotros vamos a la capital. En esta reunión que yo a la capital. Yo sabía que venía para acá. ¿Sabes qué? Yo estaba en la capital en una reunión así mismo. Yo sabía que eso venía para acá. No, hay que hacerlo aquí porque Barahona es grande. Y Yo hay le que digo que yo hacerlo. estaba en la capital en una reunión el viernes y se habló de eso. Ok.
Ya tiene representación que lo más satisfecho. Bueno, lo espero a las 2:30 en la gobernación. Váyame vamos a bajar, váyame vamos a todo. Que se le va a dar su tarjeta. Es bueno que vaya porque todo que le salga a ellos. Bueno, me parece que ese video en Barahona es otra evidencia de que un empleado de la gobernación le está prometiendo que vayan a la gobernación para que cobren, que le van a dar una tarjeta para que voten. Y aunque son un poco diluidas, si se quiere, muy delgadas estas denuncias, pero de ser cierta, pondrían en entredicho toda la limpieza y toda la blancura que este proceso electoral ha debido tener. Y antes de que comentemos de esto, yo quiero a ustedes decirles lo siguiente. Yo pienso que nosotros analizando como programa semanal, debemos de felicitar a la Junta Central Electoral. Así es. Por la forma como organizó este proceso. Independientemente de las diabluras que un partido u otro pudieran haber hecho en el proceso electoral, la Junta como árbitro, como equipo humano que administró ese proceso, merecen de nosotros como productores de Analizando un reconocimiento público porque le hicieron un gran servicio a la República Dominicana. Un proceso bien organizado, sin traumas, una diferencia abismal entre febrero y ahora el 19 de mayo, ¿verdad? Porque ahora sí hubo un proceso donde la gente se sintió satisfecha, contenta por cómo fue este proceso. Independientemente de que estas pequeñas cosas que hemos visto siempre son graves, se han ocurrido, pero yo pienso que quizá Héctor es de opinión de que ese motorista y las casas de compra de cédula, lo que dijo Virginia Antares, quizás son resabios de la oposición. No, algunas cosas son cosas, algunas de estas... Usted no piensa así, ¿verdad que no? Algunos de estos videos son interpretativos. ¿Son qué? ¿Son cómo? Interpretativos, hay reservas, porque por ejemplo yo por eso le decía que en el caso de la denuncia de las denominadas casas que se habían puesto para logística, sería bueno que se investigue y si fue así, hay que tomar acciones contra eso. Ahora, en el caso de la joven Virginia Antares, yo no vi mayores cosas, ni tampoco vi que ella dijera en tal sitio hay esto, hay una denuncia así formalmente. Claro, eso es mi opinión de cómo yo lo veo. Pero en el caso de los motoristas... Usted lo está viendo como un fiscal. No, pero en el caso de los motoristas es bueno que analicemos. Mire cómo son. Claro, pero mire cómo son las cosas. Donde el mismo motorista le dice, a mí me convocaron para la protesta de la capital. ¿Quién organizó la protesta de los motoristas aquí en la capital primero? Fue la Fuerza del Pueblo y la gente de la oposición. Entonces, curiosamente, aunque a él le están diciendo, no, para que pase por tal sitio a hacer tal cosa, habría que ver si eso también no es interpretativo, donde tengamos que ver qué pasó o quién es realmente la persona que supuestamente le estaba haciendo la oferta. Porque el motorista lo dijo muy claro en el video, ni siquiera lo podemos repetir. Él dijo, no, a mí me convocaron para la protesta que hubo en la capital y no nos cumplieron. José, usted lo escuchó, señor director, ¿verdad? José, Héctor, a través de su prisma, vio los videos. Claro, y los escuché, los analizo. Y con sus oídos. Claro. Ahora vamos a ver con los oídos de José y la vista de José, ¿qué evaluación le hace a esos videos? Ismael, a estas denuncias. Estamos yo creo que sé lo que va a decir. A la réplica de las mismas mañas que criticó por mucho tiempo. ¿Cómo no se escucha? Estamos viendo las malas mañas que criticó por mucho tiempo el partido hoy gobernante PRM y lamentablemente ver que un gobierno que dice ser el cambio tiene funcionarios que ejercen este tipo de acción. Con el tema de la Junta, me uno, Ismael, a las felicitaciones por el buen desempeño, pero tengo pequeñas reservas, porque hay que recordar... ¿Cómo cuáles? Hay que recordarle al país y al público de Analizando que la Junta tiene este buen desempeño en virtud de una serie de eventos que tuvo que hacerle la oposición por lo que pasó en febrero. Que había que llorar temprano por la golpeada que le dieron. Aquí vimos que en febrero se respetó. Espérate, ¿cómo es Héctor? ¿Cómo es? Tenían que llorar temprano con la golpeada que recibieron en febrero. Bueno. Mira, y ahora no fue para menos también. Bueno,
Héctor, aunque tú lo llames golpista, Héctor se ha puesto tremendo. Sí, No, hubo una tremendo, serie de violentaciones que estuvieron a la luz del país. ¿Cómo cuáles? Y una serie de permisividades que permitió la policía militar. La policía militar. Claro, el tema de los gafetes, todos esos elementos. Pero eso fue eliminado ahora. Pero Ahora yo tengo videos pero aquí, no lo fotos. prohíbe la ley de régimen electoral. Yo Y es tengo en función al pedimento que hace la oposición frente al atropello de febrero, que entonces la Junta realiza un proceso, a mi juicio, muy bien dado. Claro. Pero luego del palo dado en febrero. Bueno, independientemente de todo, hay que decir que hubo luego del palo dado, hay un proceso que terminó. Sí, La Junta es el órgano que proclama, y hay que decir aquí que el presidente Leonel Fernández llamó a Luis para felicitarlo, o no le llamó, le puso un mensaje, me parece. No, de hecho, él también lo llamó. El primero que llamó al presidente Luis Abinader fue Abel Martínez, Abel Martínez Durán, ha pasado solamente 30 minutos del primer boletín. 30 segundos que nos quedan para terminar. Sí, pero él terminó y lo llamó inmediatamente para felicitarlo por la victoria. Abel Martínez. Y una hora después lo llamó el expresidente Leonel Fernández también. Y de hecho, hubo algo que hay que decirlo, aunque nos tomemos un minutito más, pero el hecho de que el presidente Fernández le dijera al presidente Abinader que estaban en la disposición de hacer una colaboración por el bien de todo el país, quiere decir que tiene una visión más allá, no solamente de hacer un tipo de oposición, porque se certifica también algo, y ahí yo me voy a dar el bombo de algo que yo dije aquí en Analizando, cuando una vez me criticaron unos dirigentes PLDistas y me dijeron, usted no puede decir eso por las estructuras. Yo le decía, miren, la Fuerza del Pueblo se ha consolidado como la segunda fuerza política del país, que lamentablemente la supuesta alianza le hizo mucho daño al presidente Fernández. Yo se lo dije a él personalmente, se lo dije y no me hicieron caso. Yo le decía, la forma en la que va creciendo es una forma en la que el PLD, la Fuerza del Pueblo se ve emergiendo con mucha fuerza real. Ahora, la gente del PLD tiene que darle una explicación al país y a su dirigencia de qué pasó y cómo un partido como ese, en 2 años, José, pasó de un 38.6 a un 10 que sacó ahora. Bien. Eso sí tiene que explicarlo. El tema de la disminución del PLD, el ascenso de la fuerza, la abstención electoral, el triunfo del PRM con 29 senadores al Congreso Nacional. 144 diputados. Son temas que tenemos que verlo la próxima semana. Sí, señor. Ahora bien, de manera escueta, porque ya el director nos hace seña de que el programa, el tiempo ha concluido, en 2 segundos. Héctor, en estos 4 años, ese hombre que va a aparecer en pantalla ahí, míralo ahí, presidente electo por un segundo mandato en la República Dominicana. Ahí está él triunfante y sonriente porque dicen que nada más el que gana es el que goza. Goza el que gana. Sí. Ahora una pregunta concluyente en 2 segundos. En este segundo mandato del presidente Abinader, ¿el país irá mejor o irá peor? Irá mejor. De hecho, se espera ahora que puedan haber cambios significativos tanto en el tren gubernamental, pero sobre todo tomar acciones más contundentes que vayan en mejoría de la nación dominicana. José, la misma pregunta para usted. En estos 4 años, el presidente reelecto de la República Dominicana, ¿usted cree que hará un mejor gobierno o un peor gobierno? Yo no me suscribiría a una respuesta tan cerrada, porque se ha hablado de una reforma fiscal que viene. Estamos hablando de un gobierno con un nivel de endeudamiento que supera los 40,000 millones de dólares, y eso es un reto para cualquier gobierno, para quien fuera que ganara las elecciones. En tal suerte habrá que ver qué medidas tomará el gobierno en lo adelante, y a partir de esta medida entonces uno podría hacer una evaluación más aterrizada del gobierno del presidente Luis Abinader. Mis amigas y amigos, de esta manera hemos llegado una vez más al término de este podcast, este programa, esta participación que hacemos, ¿verdad?, para los dominicanos y las dominicanas del país y del extranjero, donde viven muchos hermanos y hermanas nuestros. Vamos a hacer como hacemos cada semana, decirles a ustedes que hemos concluido, que Dios bendiga
a cada hombre y mujer nacido en esta patria y que Dios bendiga a la República Dominicana. Analizando